Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 37 y siempre agradeciendo su respaldo, su sintonía. Hoy día tenemos temas realmente calientes, el mundo se ha complicado bastante desde la última vez de la semana pasada que nos juntamos. Hoy día también junto con don César Gutiérrez. César, ¿cómo estás, hermano? Bien, Guido, buenas tardes. Sí, complicado y lo importante es ver las implicancias de esas complicaciones en el Perú, sobre todo en materias primas, que hay que ver cómo nos afecta. Sí, nos van a afectar seriamente porque, por ejemplo, ¿no? El contexto internacional nos dice que el petróleo ha empezado a subir y cuando el precio en petróleo comienza a subir, evidentemente hay impacto en la economía peruana, en nuestros combustibles. Igual ha subido también bastante significativamente, se ha recuperado el precio del oro. Ahora, en el caso del oro, por ejemplo, la mayor parte del oro formal que el Perú exporta de pequeños y medianos productores formales se va vía avión, vía aérea a Dubái normalmente. Y esto ha sido suspendido. Ni Air France ni KLM están volando a Dubái. ¿Por qué? Porque tendría sus aviones que pasar por el cielo donde hay conflicto. Y entonces han decidido no volar. Esto va a tener efecto, por supuesto, en los precios internos del oro de todas maneras, ¿no? Va a comenzar a sobrar oro acá. ¿Y por qué? Porque no se puede exportar, porque no hay cómo exportarlo. O sea, esas cosas muchas veces no tenemos claro cómo un efecto internacional afecta internamente. El otro día veía un comentario de que esta caída fuerte del tipo de cambio, que ya está, ya rompió el piso del 360, se debía en gran parte a esta guerra de Medio Oriente. Bueno, ahí sí me atrevo a decir que el peso de la importancia de esa guerra en el tipo de cambio en el mercado peruano de divisas es mínima o nula. Se está cayendo el tipo de cambio por otras razones que vamos a ver dentro de un momento, ¿de acuerdo? Razones también muy importantes, porque también afectan, sin duda alguna, un tipo de cambio de 3,58 en este momento perjudica significativamente a los exportadores y afecta positivamente a los importadores. Sin embargo, los precios no están bajando, pero sí la inflación está tremendamente controlada, lo cual nos dice que evidentemente el tipo de cambio en el Perú tiene un impacto en los precios y en la inflación. Cuando cae el tipo de cambio, los precios se mantienen muy estables o inclusive bajan un poquito. Cuando sube el tipo de cambio, los precios suben internamente, ¿no? Los productos importados definitivamente suben de precio. Eso, digamos, que es lo que tenemos en el entorno más rápido de este conflicto, que todo parece indicar que es un conflicto que no se va a detener rápidamente. Ya el presidente Trump ha dicho en las declaraciones de ayer o antes de ayer que a él se va a tomar 2 semanas antes de decidir qué posición va a tomar en los Estados Unidos. No sé qué más te parece, César. Guido, y justo te has referido al tipo de cambio. El tipo de cambio barato, llamémoslo así, significa precio caro para el exportador. Claro, En un momento que tiene aranceles del 10% para exportar a Estados Unidos. O sea, baja de demanda y encima con un precio caro, probablemente la demanda se retraiga más. Eso es importante que los exportadores lo van a vivir y que eso también es importante que el público lo conozca. Ahora, tú te referías al petróleo, Guido. sí, está subiendo, ¿no? Ha subido significativamente. Antes de estos problemas que estamos viviendo, estaba alrededor de 62, $63 por barril. Con nosotros para hacia los 70 y hace casi una semana está entre 73 y 75. Entonces la pregunta es, ¿seguirá subiendo? Y yo creo que no, yo creo Ajá, que sigue caro, porque la mirada está, el país afectado
por todo este tema, ¿qué tan importante es en el suministro mundial? ¿Te refieres a Irán? Irán produce 4 millones de barriles diarios. Rusia está arriba de los 11. Pero esos 4 millones, casi 2 millones de consumo interno. Y 2 millones exporta. ¿Y dónde exporta? Generalmente a China e India. Eso no le va a hacer gran cosa al precio. Yo creo que se va a quedar por ahí. Menos expectativas de crecimiento de precios estaba por el lado de que, y si se contagia el conflicto en el Medio Oriente, podría llegar a mayores. Pero creo que eso no va a ocurrir. No, no va a ocurrir. No creo que haya ningún efecto contagio más allá de las pocas incursiones que está teniendo Israel en Jordania y en Omán, en el Yemen, ¿no? Pero son mínimas, ¿no? Ahora, había una variable adicional sobre el precio del petróleo. Tanto Irán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos sacan sus hidrocarburos por el mar de Arabia en un corredor que pasa por un estrecho de 54 kilómetros, se llama el estrecho Hormuz, que este es los extremos del estrecho Hormuz son por un lado Omán, por otro lado Irán. Y se comenzó a especular, y si cierran el estrecho Hormuz, ¿qué Ah, pasa? no, ahí sí sería muy grave, Claro, definitivamente. entonces, y es importante hablar de la cantidad de petróleo que va por ahí, principalmente de Arabia Saudita. El mundo hoy día consume más o menos 100 millones de barriles de petróleo al día. Y por eso el estrecho de Hormuz pasa como 20 millones de barriles. Es cantidad significativa. Eso sí mueve la aguja del abastecimiento a la demanda. Pero eso ahí es difícil que lo hagan, porque el propio Irán exporta por ahí petróleo a China e India. Entonces no habría forma de ser selectivo. Yo sí paso y tú no pasas. No, además, yo no creo que Israel tendría ninguna posibilidad política de cerrar el estrecho de Hormuz porque afectaría a todo el resto de sus aliados, empezando por el propio Estados Unidos, con un Lo costo. que pensaban es que Irán iba a contribuir al cierre. Ajá, Ellos eran los que contribuían al cierre. Y no solamente afectaría al caso del petróleo, porque cuando hablo de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, ellos exportan gas natural licuado por esa ruta. ya. Y la cantidad que exportan, para darnos una idea, equivale más o menos a 180 veces la producción diaria peruana, para que es una idea. Eso es lo que exportan. Qué Pero pena. de hecho, es el lugar más protegido, es el grandes intereses están ahí, porque sí afectaría un cierre del estrecho de Hormuz, precio de petróleo, precio de gas. Pero creo que hay que descartar esa posibilidad. Sin duda. Ahora, otro tema que me parece importante es que, y que no se ha comentado mucho en los medios como debería, es que finalmente, lo dijo Trump, hay acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Y es un acuerdo comercial explicado además por el señor Trump, que consiste en que quedan los aranceles entre 30 y 10. O sea, 30 para productos chinos que entran a Estados Unidos y 10 para productos norteamericanos que entran a China. China no va a restringir ningún tipo ni cantidad de tierras raras que entren al mercado americano y los estudiantes chinos van a tener toda la libertad del mundo para estudiar en universidades norteamericanas. Esa es la base de este acuerdo que ya termina con todas las confrontaciones. Para decirlo bien clarito, porque nadie lo ha dicho, pero aquí lo decimos. Todo esto era exactamente la situación en la que estaba China con Estados Unidos antes de la elección del señor Trump. O sea, lo único que ha ocurrido es que se ha regresado 100% a la situación anterior. Nadie lo comenta porque evidentemente no debe caer simpático ese comentario al gobierno norteamericano en la medida que, digamos que no cuajó su intención de
presionar más al gobierno chino y someterlo a reglas más duras. Y la razón de eso es porque el gobierno chino lo amenazó con cerrarle las exportaciones chinas de las tierras raras con dirección al mercado norteamericano, que afectaba toda la producción de alta tecnología, de chips, de mega. Silicon Valley se quedaría en gran problema, se tendría. Exactamente, ¿no? Y todos los megaconductores y todo este tipo de industria de última generación, incluyendo los drones de última generación que son tan usados hoy en día en Israel y en Ucrania y en varios sitios más. Entonces, esto ha tranquilizado al mundo por ese lado. En el caso nuestro, seguimos todavía en plan de negociar este 10%, pero todo parece indicar que el gobierno norteamericano ha preferido continuar negociaciones no con los países a los que les ha puesto este 10%, sino básicamente con la Unión Europea. Allí es donde todavía no se ha llegado a un acuerdo. Trump quiso hacer acuerdos parciales y la señora von der Leyen dijo, no hay acuerdo parcial si no hay acuerdo total. O sea, no valen los acuerdos parciales, solo valen los acuerdos totales. Y entonces todavía la negociación hasta finales de junio más o menos está previsto que tiene que llegarse a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, que no dudamos que así va a ser, de alguna manera la situación está cambiando con respecto a los aranceles. En el caso de los países que tienen este 10%, como el caso nuestro, probablemente también terminen en una situación ambigua donde se cumplan algunas de las exigencias que alguna vez hemos comentado aquí que han hecho el gobierno americano para ver si reducen o no estos 10%. Pero en eso estamos. Una de las exigencias, dicho sea de paso, la vamos a comentar en el siguiente bloque, que es el tema famoso de la minería ilegal y el reinfo. Pero ya regresamos. Guido, habíamos quedado en el bloque anterior sobre el tema de la relación de Estados Unidos con Perú, la presión por los aranceles y los condicionantes que nos ponen. Y uno de ellos es el tema de la minería ilegal y la tala ilegal. También, claro, la tala ilegal. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno con su REINFO, su ley MAPE, para tranquilizar los ánimos del señor Trump? Esa es la gran interrogante. Bueno, lo veo complejo, mi querido y estimado César, porque ya se cayó la discusión en el Congreso terminó la legislatura, no se ha llegado a nada y se ha postergado para la siguiente legislatura que arranca en los primeros días de agosto. Pero arranca en los primeros días de agosto con una nueva composición de la Comisión de Energía, porque todos los julios se recomponen todas las comisiones y entonces va a entrar gente necesaria, no necesariamente la misma, gente probablemente nueva a esta comisión, porque hay estas rotaciones y hay estas, digamos, acomodos políticos, y entonces es probable que en el mes de agosto no se vea el tema de la ley MAPE. No hay que olvidar, Guido, que el 30 de julio se vence el REINFO. Sí. Que tenga la facultad del ministro de Energía y Minas decir qué va a hacer. Sí, y el nuevo premier dijo que iban a evaluar y que se les iba a dar reinfo a los que estaban formales, operativos, sus reinfos, lo cual sonó rarísimo porque a los que están con el reinfo funcionando y formalizados no hay nada más que hacer. El tema son los otros, ¿no? Que tienen el reinfo vencido. La idea es formalizar a los que están fuera y no reformalizar a los que están formales. Pero que son bueno. 2.000 de 80 y tantos mil, 2.000 son los formales, 17.000 en trámite. Los mínimos decían los que están en trámite, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero hay 67.000 denegados. Y entonces, en ese contexto, a mí no me cabe duda que se va a ampliar. No sé si se atrevan a ampliarlo directamente hasta diciembre, que tienen la facultad, porque la ley se los permite,
sino yo creo que van a ir haciéndola por tramos, ¿no? O sea, van a ampliarla 2 meses, y después no salió la ley MAPE a tiempo, típica, ¿no? 2 meses más, y así nos vamos a ir hasta diciembre. Ahora, esta ley MAPE, lo que se iba a discutir hace 2, 3 días y no se llegó a discutir, porque ya los mismos miembros de la comisión dijeron, pero si ya estamos de salida, ya que vamos a hacer acá, vámonos nomás y que, ¿no? Que decidan los que vienen. En este dispositivo lo que estaban haciendo era prácticamente crearle un nuevo nombre al Reinfo, ¿no? Y los requisitos eran más o menos los mismos, pero el tema central, César, el tema fundamental que está aquí detrás y que se lo he escuchado mencionar al actual ministro de Energía y Minas por lo menos una vez cuando estuvo en el Congreso, lo dijo claramente, después ya no lo ha vuelto a repetir, que es el problema que tuvo el ministro anterior, el ministro Mucho también. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos una cantidad importante, prácticamente todo el país, concesionado, y al mismo tiempo tenemos una serie de posesionarios que no son los mismos. Los pequeños productores que han tomado posesión de tierras que parecían que estaban totalmente libres y no trabajadas, han comenzado a sacar material, han encontrado muy buenos depósitos, han comenzado a ganar un buen dinerito, han invertido parte de ese buen dinerito para seguir creciendo y resulta que ese territorio estaba concesionado para un señor X que lo había concesionado hace X tiempo atrás, pero que nunca lo había trabajado. Y en el Perú, acuérdate, la posesión da derechos. La posesión da derechos muchas veces. Y entonces, ellos, los pequeños, informales, tienen posesión. Y es de esa posesión que nace el concepto del reinfo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Le vamos a decir a los posesionarios que son formales o le vamos a decir a los concesionarios, no te preocupes, yo me encargo de hacerlos, convertirlos en ilegales, eliminando el reinfo para poder justificar sacarlos de tu casa, ¿no? De tu concesión, pongámoslo así. Entonces, eso yo se lo he escuchado al ministro Montero decir, aquí el problema está entre la posesión y la concesión. Lo dijo. Para mí me da mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya entendí que el ministro lo tiene claro. Por lo menos eso, y ya sé que la tiene clara dónde está la gran dificultad que hay que enfrentar. Lo que no creo es que tenga el poder político para resolverlo. Eso es otro tema. El posesionario se va a quedar con posesionario. Es una especie de ocupa, como le llaman en España, a los que tengan las viviendas, ¿no? Exactamente. Entonces, no hay la fortaleza para poder desalojarlo, ¿no? Sobre Además, todo, la masa de personas que se dedican a esto es muy grande. Estamos hablando de más de 500.000 de personas vinculadas a esta actividad, César. Mira, la propia estadística de la Sociedad de Petróleo Guido, cuando habla de producción de oro, por ejemplo, el 41% son 5 empresas formales. Supuestamente el 59% restante, según la propia sociedad, no es que sea informal, supuestamente son artesanales, pero no tienen el nombre. Quisiera saber el nombre del 59%, porque es el 59% del volumen que tiene la carretilla formal. Pero ahí está un conjunto de empresas que no sabemos cuántos serán ni cuánta gente involucra. Es una caja negra. Es que lo que pasa es que siempre se dijo que la actividad minera informal estaba concentrada entre Madre de Dios y la zona norte, la zona ceja selva de Puno, ¿no? Ahí estaban La Pampa, ahí estaba Rinconada, ahí estaba, digamos, todas las distintas pequeñas y medianas zonas proveedoras, Huaypetue, por ejemplo, que le llaman criollamente Huaype, que es una de las zonas que más ha producido oro de la mejor calidad y que lo sigue produciendo, a pesar de. Pero esta idea y que además esa actividad daña el ecosistema de la selva, de la zona, etcétera. Pero eso es una verdad bien a medias,
porque hay una cantidad impresionante de producción que sale y llega a Chala, por ejemplo, a más de las 40 y tantas procesadoras que están ahí instaladas. Y Chala recibe de Apurímac, de Cusco, de Nazca, ¿no? Ahora, por ejemplo, está apareciendo una nueva gran zona productora de oro en el Perú, que es Casma, y que es aquí entre costa y sierra. Y ya hay varias concesiones produciendo en Casma, ¿correcto? Hay otra zona productora tremenda en Trujillo, en La Libertad, en la zona de Huamachuco. No te digo Patás, porque esa la sabe ya todo el mundo, pero el Cerro El Toro, en Huamachuco, también es un centro de producción tremendo. Igual es en Piura, y en Piura además se recibe oro que baja de la cordillera del Cóndor, del lado ecuatoriano, y que termina comercializándose y procesándose en Piura. Ya hay empresas procesadoras que han dejado Lima y que han dejado Chala y se han ido a instalar a Piura. Entonces, no es pues un problema de Madre de Dios, de Huaypeto, ¿no? De el encanto de estos, ¿no? De digamos, la zona productora originaria del mundo informal del oro. Ahora tenemos oro informal, ya se habla de oro informal extrayéndose en Puerto Inca, en la selva, en las zonas del Ucayali y del Guayaga. Entonces, hagamos algo rápido en cuanto a poner orden en este sector, porque pero un orden justo, equitativo y duradero, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que sentarnos con todos los actores y llegar a una legislación que le dé estabilidad y continuidad, porque además la cantidad de reservas que esto genera en términos de dinero es muy grande y la actividad económica que esto genera es muy grande. Pero, digamos, la coerción o la fuerza bruta no va a resultar ahí. Este tiene una situación económica que empieza por ajustar por lado SUNAT, entre otras cosas. Bueno, pues, la interrogante de qué le vamos a ofrecer a Trump en el tema de la medida ilegal. Yo creo que no tenemos que ofrecer nada de corto plazo, ninguna promesa. Difícil, salvo que se apuren y saquen una ley que no tenga muchos pies ni cabeza, como suele ocurrir, ¿no? Para cumplir con una exigencia externa. Pero digamos, el terreno de los resultados, cero. No creo. Esto es igual. Acuérdate cuántas veces tuvimos presión para hacer campañas para la erradicación de la hoja de coca. Y hoy en día el Perú está produciendo más hoja de coca que nunca. Claro. ¿De acuerdo? Y entonces no hemos cumplido pues con ninguna de las metas de erradicación y de reducción de producción. Pero digamos que ahí estamos todavía, ¿no? Igual el tema de la tala ilegal de la madera, ¿no? O sea, también ahí se está dando. Mira, yo acabo de estar hace poco en Oxapampa y me contaban que años atrás, en la época de oro de la madera en la zona de Oxapampa, había más de 47 aserraderos. 47 aserraderos. No queda uno en este momento, César, allí en la zona. Se han todos desplazado a zonas al interior porque ya en la zona de Oxapampa no existe ese recurso porque no se dio un sistema, ¿no? De reposición, de reforestación, etcétera. Entonces, ahí también volvemos a caer en la misma trampa. O sea, el ofrecimiento atrás en el tema de la tabla ilegal tampoco es nulo. No lo veo y fácil. En el próximo bloque, Guido, porque yo creo que se nos venció el tiempo, veremos el tema de los combustibles en la reciprocidad del 10%, que tenemos algo que decir sobre eso. Ok. El 10% de arancel. Regresamos. Amigos, aquí estamos de regreso y como mencionamos en el bloque anterior, dentro de esta reciprocidad arancelaria que se ha mencionado en el Perú del 10% del arancel que nos ha impuesto el señor Trump a nuestros productos exportados al mercado americano, hay también el concepto de la reciprocidad, aplicarle ese mismo 10% a los productos importados de Estados Unidos, siendo
uno de esos, el petróleo, César. Así es. ¿Qué efecto O sea, tendrá? los derivados, los hidrocarburos y el petróleo crudo. Y Por el eso, momento, por el momento no estamos importando petróleo crudo de la costa del Golfo. Es un petróleo ligero que hay en Talara, poca cantidad, pero estamos importando de Ecuador. Pero de lo que sí importamos en la costa del Golfo de México, del lado americano, Texas, Luisiana, es petróleo diésel. Es el combustible más consumido en el Perú. Casi triplica el volumen de consumo de gasolina. Esa es la magnitud del petróleo diésel. Entonces, si le ponemos el 10% de arancel, se traslada directo al precio del consumidor. sin duda, Se convierte casi en un 6% del consumidor final. El tema es que a subiría, quién afecta, ¿no? Minería es el gran consumidor de petróleo diésel. Transporte de carga interprovincial y transporte de pasajeros interprovincial. Eso al final, sobre todo en el transporte de carga, alimento, se va a la inflación. Y a la minería le vas quitando competitividad. Entonces, la recomendación sería, si nos ponen el 10, no repliquemos con el 10, porque no vamos a ganar nada, no simplemente vamos a encarecer los combustibles en el Perú. Solo que hay una historia, casi una leyenda negra, que dice que el combustible del Perú es muy caro. Sí, efectivamente es caro, pero Sinamín publica semanalmente un boletín, y su boletín dice que el combustible de gasolina en el Perú, la regular y la premium, es 40% más cara que si la importasen, margen comercial incluido. Y la interrogante es: ¿es verdad o no? Y yo digo que no. ¿Por qué? Osidermin hace una simulación de importación eficiente y todos los costos que considera son los correctos. El problema viene cuando calcula el margen comercial de la transacción, de la primera transacción del importador, que consideran que es $2.50 por barril, cuando en realidad es $13 por barril. Entonces, cuando él compara ese margen de 2.50 contra la realidad de 13, lo que hace es decir, la gasolina de petróleo está sobrevaluada, 40%. Pues si pusiera el 13, la sobrevaluación no es 40, es como 15. Y la pregunta es: ¿15 así? No. Porque lo que ocurre es el precio de lista. Y sobre el precio de lista, te hace como 10% de descuento. O sea, la sobrevaluación en términos reales es 5%. Pero dice: oye, pero yo comparo en Estados Unidos. Es que hay una diferencia. Gasolina y diésel en Estados Unidos, el impacto del impuesto al consumo es 14%. En el Perú es 21%. Entre rodaje, consumo e IGB. Y eso encarece la gasolina. ¿Qué es más barato? Baja impuestos. Se te cae la recaudación. No puedes hacer eso. Es una recaudación fácil, con 5 agentes de mercado, 2 productores, 3 importadores. Y ahí la hacen. No puedes jugar con eso y seguiremos pagando lo que estamos pagando. mira, no des ideas a los amigos congresistas para que propongan una medida para bajar un poco más esto, porque lo que va a hacer es afectar justamente la parte tributaria, que es una fuente de recaudación importante en este momento para un sistema fiscal que está muy golpeado, ¿no? Tenemos, lamentablemente, una de las explicaciones por las cuales cayó el ministro Salardi fue porque, digamos que propuso recortes importantes en una serie de oficinas donde hay estas llamadas burocracias doradas en el Estado peruano y En que Estados Unidos también, Guido, se ha caído Elon Musk también por lo mismo. exactamente Elon Musk ha perdido la famosa sierra esa de Milei, La motosierra. la motosierra, acabó con el señor Musk y aquí acabó con el señor Salardi. Pero el problema está en que el déficit sigue fuerte y vamos a tener que volver a cubrirlo con deuda. El porcentaje del servicio de la deuda ha subido de 12% a 18%. Ojo con eso,
el peso de la deuda externa comienza a sentirse cada vez más y conforme continuemos con estos déficits vamos a tener que cubrirlos esencialmente con deuda externa, es decir, emitiendo bonos. Entonces, si a eso le agregamos todos estos entusiasmos desgravadores del Congreso y la bien poca fortaleza para defender el tema fiscal del ministro actual, el señor Pérez Reyes, lo único que nos queda pensar es que nos vamos a final de año nuevamente con un déficit por encima de 3%, por más que se quiere que sea 2.7, 2.8, pero no vemos, a pesar de que la economía está un poco mejor. Acuérdense que el primer trimestre hemos crecido 4.5%, perdón, 3.5%, casi 4%, el Un 4 trimestre, en marzo, ¿no? Un exacto, 4 en marzo. pero en abril se ha caído, ¿no? En abril se ha caído el crecimiento a 1.4 y se espera que en mayo y junio se recupere alrededor de 2,5, 3. Ojalá sea así. Todos estos crecimientos significan mayor recaudación, sobre todo de IGB. Por eso digo, ojalá, pero se ha incrementado el Fondo Común y se está yendo ese dinero a fines que no conozco, a obras que no conozco y a gastos que no conozco. Y eso va a terminar generando probablemente un déficit muy grande en la parte del gobierno central, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de acciones. Estamos entrando en el periodo más complicado de la campaña electoral, donde todo el mundo quiere ofrecer regalos a todo el mundo a costa de la caja fiscal, y eso complica el horizonte de lo que queda de este gobierno, ¿no? Y es justo la motivación del Fondo Común que es el referente seguido, porque hay que explicar que el 18% que conocemos como IGB, en términos reales 16 es IGB y 12 es de impuesto de promoción municipal. Ese 18, 16 más 2, conocemos como IGB. Ahora le han quitado 2 puntos más al IGB propio. Exacto. Entonces hemos quedado con 14 IGB y 4 de impuesto de promoción municipal. Demagogia pura, es plata para los alcaldes, los activistas de la campaña, de eso se trata. Sí, Eso es lo que claro. están haciendo. Esto es campaña pura, porque además, evidentemente, el MEF va soltando el Fondo Común a los alcaldes amigos y no va soltando a los alcaldes no tan amigos. También hay eso que hay que mencionarlo, porque así funciona la asignación y la entrega de esos recursos. Entonces, estas decisiones son eminentemente políticas, estas decisiones son eminentemente electorales, antifiscales, y por eso tenemos ahí al señor ministro actual que responde muy directamente a los dictados políticos de Palacio de Gobierno, ¿no? Y hablando ya más distritalmente, tú que pernoctas, vives con Miraflores, yo también, nos han cerrado la Arcomar. Ah, caramba. Entre gran protesta del Parque Arauco, que es el propietario, donde ellos hablan que la facturación al año son como 400 millones de soles. Los han cerrado por supuestas deficiencias eléctricas y en los techos. Por el alcalde de Miraflores, todo lo que ve cierra por todos lados. Ha cerrado Plaza Vea también acá en la avenida de Arequipa. Yo no sé si está actuando correctamente o está agarrando el cogote a los empresarios irracionalmente. No, nos cerró la bajada de Armendáriz por una mala gestión también, ¿no? Claro. Por el famoso puente muy útil para el tránsito de las bicicletas, pero ha hecho un daño tremendo a todo lo que es el tráfico de la ciudad en la zona del mar, ¿no? Y ahora la autoridad, más allá de la autoridad municipal, que se ha metido con el tema del Arcomar, porque le compete, pero todo el mundo dice que es exagerada la actitud, y de Copi se ha metido con Kia, ha dicho que hay una buena cantidad de cerca de 200 vehículos Kia con fallas, y ha invocado que Kia cura todos esos desperfectos que tienen esos vehículos, que son fallas de origen. Yo no sé si Tecopi
tiene la capacidad técnica para decir eso, pero la noticia está y la orden también está y quién va a tener que acatar. Es importante que la autoridad, que las cosas que toma como decisión estén perfectamente fundamentadas, porque de no ser así se convierte en arbitrariedad. Claro, son arbitrariedades que terminan dañando la imagen inclusive de los distintos niveles de gobierno, ¿no? O sea, y eso hace mucho daño. Pero bueno, ok, nos iremos a ver el último bloque que está movido y picante, mi querido César, con los grandes temas de los conflictos políticos, judiciales y del Ministerio Público que nos agobian, ¿no es cierto? Ya es algo que es difícil de creer que nos estén pasando estas cosas. Pero en fin, regresamos a tocar este último tema que tanto le gusta a César. Vamos. Guido, bueno, prometiste el programa polijudicial. En este cuarto bloque pasamos de Justicia TV a polijudicial. Sí, pues, y el tema es el conflicto en la fiscalía. Es un temazo, porque ya teníamos cerca de año y medio con la discusión que empezó con la destitución de la fiscal Benavides, con una motivación que sigue siendo válida, el haber destituido a fiscales que investigaban a su hermana jueza por temas que supuestamente la ligaban a exoneración narcotraficante. Ahí empezó. La Junta Nacional Antigua, que tenía gente ya pasada de edad, hubo mucha presión para sacarlo. Y el Congreso comenzó a presionar en vía rápida que se vaya. Ellos en vía rápida también destituyeron a la Benavides y simplemente la dejaron fuera de juego. Y luego ha venido pues una defensa de Jorge Castillo y su aparato legal, que han luchado como año y medio, con algunos personajes anónimos, verdaderos gestores judiciales como el abogado Peña y Cristian Salas, que ha sido procurador. Bueno, y hemos terminado ahora lo que he terminado, ¿no? La reposición de la fiscal de la vida. La discusión es fiscal suprema solo o fiscal de la nación también. Esa es la discusión. Repuesta por un jurado nacional nuevo. Eso es importante señalar. Y que por ser nuevo da toda la impresión que es que otro color. Ah, no, por supuesto. Por supuesto. La fiscal Benavides y su equipo de un color y la Junta de un color opuesto. Ahora la fiscal de Espinosa le metió una Junta Nacional nueva de color opuesto. Entonces, es un tema de colores, pues, ¿no? Y esta Junta Nacional de Justicia, pro Benavides, ha puesto el tema de la restitución de ella. Y empieza una discusión que queda para los juristas, pues, ¿no? ¿Realmente da para restituir al fiscal de la nación o no? El problema, César, es que hay juristas de un color y juristas del otro color. Claro, los juristas están polarizados con colores también. Igualito. Pero mira, el abogado el procesalista de Patricia Benavides, el abogado Peña, tan pronto se dio la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dijo, y van a restituirla como fiscal de la nación. Y su cargo se da válido hasta el 30 de junio, que se vence su mandato. Mira, su propio abogado. Pero luego ha venido una serie de tribunos que dicen que no, que hay que recuperar el tiempo perdido y que se alargue el mandato. Es una segunda derivada de esta discusión. Bueno, y con todo parecía que la discusión era de Espinosa denunciada por predicadora en la Junta Nacional de Justicia Patriota, apareció el señor Tábara, miembro de la Junta, es presidente del Poder Judicial, y dijo, eso acá no tiene validez. Y todo indica, en el correo de los rumores hace un minuto, no sé si se ha confirmado, que hay un allanamiento del Ministerio Público contra la Corrupción Judicial a las oficinas de la Junta Nacional de Justicia, por lo cual sería la sede del Chantilly. Eso es lo que hay en este momento. Ahora, ¿qué posibilidades reales hay de que
quedándole tan poco tiempo en el cargo a la señora Patricia Benavides, que le extiendan por el tiempo perdido, ¿no? Una cosa así como que fue suspendida por un hecho no válido y entonces repongámosla por el tiempo que le correspondía. Yo eso honestamente lo veo difícil que se logre, pero sí le toca ser fiscal suprema de todas maneras. Ahora, dentro de la Fiscalía Suprema hay pues una línea de un color muy cerrado, ¿no? O sea, yo no sé, este fiscal Galvez que acaban de reponer, también está, ¿de qué color? Yo lo veo de colores de rayitas, por momentos lo veo de un color y por momentos lo veo de otro color. Está en el bando de, por hablar más claro, en el bando de Patricia Benavides o está en el bando de los otros. Mira, a ver, Pablo Sánchez, Del Espinosa, la fiscal Zoraida Ábalos, tengo una línea que ya la Claro, conocí. claro, Patricia Benavides, se ha repuesto también a claro. Luis Arce, y a Laíno Galvez. A Pero, Laíno Galvez, que hasta peleó con Del Espinosa, ha dicho una cosa importante. Sí, pues, la señora Patricia Benavides no debe ser fiscal de la nación, debe ser fiscal supremo. O sea, ese tema de Patricia Benavides no tiene mayoría, incluido con los nuevos colores que han entrado. Juan Galvez es adversario del grupo que te mencioné, pero no exacto, quiere a Patricia Benavides tampoco. claro. Entonces, lo que podemos percibir es que, por lo menos en lo que resta del tiempo, vamos a tener una fiscalía más alineada con el color que le gusta a la gente de color rosado o un poco más allá, ¿no es cierto? Probablemente por ahí estén, ¿no? Y mira, y se vienen cosas fuertes, simbólicas en el proceso judicial. Vizcarra, a cargo de Juárez Atoche. Bueno, Zoraida Ábalos fue su gran defensora, ¿no? ¿Sí? Pero parece que ahora está en minoría con Juárez Atoche, que tampoco en ese caso a ese grupo. Ujú. Tenemos el caso de 17 árbitros, los arbitrajes de Oder, que Wow. pronto se ve con toda la acusación. Y tenemos el caso de gasoducto, en los cuales se ha acusado a 22 personas, pero no ha llegado la notificación a cada persona. ¿Por qué? Porque el fiscal, perdón, el juez ha dicho a la fiscal Giovanna Mori, que tiene a cargo el caso, me ha mandado un mamotreto, que te faltan 3 cosas, que son muy formales. Tú dices, que hemos mandado un sobre con un conjunto de documentos, no ha llegado. Quiero que la junte. Segundo, tengo una incertidumbre sobre el señor José Robles Freire. José Robles Freire es un ingeniero petrolero que ha compartido conmigo el director de Petroperú, por el tiempo que estuve. Pero ya falleció. Entonces, le está pidiendo aclaración, ¿y cómo lo acusa si está muerto? Y él está fuera del proceso, aclara eso. La formalidad se refiere. Y el tercero, un periodista, se llama Arturo Valverde, que ha dicho, mira, para notificar necesito su dirección de su abogado. Tengo entendido que su abogado es el doctor Navarro. Le darán pues la dirección y notificarán. Pero son cosas menores. El tema de fondo es la discusión de las personas involucradas, en la cual para Joan Dinalín le han pedido 35 años y para el ministro Castilla 29 años. Entonces el tema de los colores es súper importante a estas alturas, con esos 3 temas emblemáticos, árbitros, gasoducto y Vizcarra. Por eso es tan importante la fiscalía en este momento. A mí me gustaría, no sé si tú tienes el conocimiento, el detalle, pero la Junta Nacional de Justicia, que de repente el rumor en este momento que estamos grabando es que ha sido intervenida por la Fiscalía, pero si no fuese así, de repente la información que tenemos no es correcta, pero la Junta Nacional de Justicia tiene la capacidad y tiene la potestad para reorganizar completo el Ministerio Público. Claro.
tendría que destituir. Y como supuestamente están en rebeldía, tiene el argumento perfecto. Así Pero es. Tábara ha puesto pues la pica en Flandes porque ha dicho que ha actuado incorrectamente esta Junta Nacional de Justicia. Entonces correspondería al Congreso decidir sobre esta Junta Nacional de Justicia. Y claro, tú dirás, pero en este Congreso ha puesto esa Junta, puso el Tribunal Constitucional, pero otro momento, donde inclusive los Perú Libres se aliaban con fujimoristas. Empezó una campaña y puede salir cualquier cosa. Puede ser una junta ad hoc para Vladimir Cerrón, no necesariamente para Keiko Sadek o para Cuño Sadek. Entonces la situación es complicada, Es totalmente muy, impredecible. muy politizada y el resultado impredecible completamente. Por lo tanto, lo que nos queda entre manos después de todo esto es que probablemente este conflicto termine resolviéndose en agosto en el Congreso de la República. No veo otra salida. Y va a haber una puja, hay acusaciones constitucionales contra Valde Espinosa porque ella tiene inmunidad, pues, tiene que darle el Congreso el permiso para que la investiguen. Yo no sé si habrá los votos, ¿ah? Y a estas alturas, ese alineamiento, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, la Alianza para el Progreso, yo no sé si va a compartir la cantidad de votos necesarios con Perú Libre y sus satélites. Yo creo que a estas alturas ya la relación de fuerza es diferente y es un estado por conocerse. Bueno, pues, entonces, incertidumbre al mango. Eso es. Ahora, mucho se habla, ya iba a decir los defensores de Benaí, pero la inversión se corre como si los dos, con Delia o con Patricia. Esa es una realidad. Y los inversores grandes no les interesa la justicia, pero ellos son al CIADI, que es otra cosa. Que Exacto. dicho sea de paso, ha suspendido la ejecución del embargo por 300 millones de dólares en la gas. En la gas había tenido un lado favorable por 300 y ha suspendido la ejecución de los 300. ¿Por qué? Porque la acusación de la fiscal Giovanna Mori, el caso de asunto, ha incluido la empresa acusada o responsable del supuesto delito de organización criminal. Entonces, suspendido en el CIADI la ejecución de 600 millones de dólares en la gas. Bueno, es una buena noticia en medio de todo. Ahí vamos. Bueno, Bueno, y de hecho se pasó también el mismo tema en el discurso de investidura de Eduardo Arana, ya no mencionó el gasoducto costero. Pero como todo el gasoducto costero es Nagas, y con una empresa judicializada y acusada, es imposible mantenerlo. Así lógico. que ya contra el discurso del gasoducto costero. Perfecto. Bueno, amigos, hasta aquí llegó nuestro programa hoy día. Espero que les haya sido útil. En el tema último de la Fiscalía no le hemos podido dar nuestra posibilidad de derrotero porque estamos inclusive más confundidos que ustedes. Pero la honestidad nos obliga a decirles no tenemos claro qué va a pasar ahí. Nos vemos en el próximo programa. César, cuídate mucho. Nos hemos ido. Chao.